¿La homosexualidad es un fallo natural? ¿Es antinatural? ¿Es una enfermedad? ¿Es un pecado? Porque todos estos adjetivos posiblemente se los dan las tres religiones que tienen su principio en la Biblia, como son el judaísmo, el cristianismo y el mahometano. Bien, primero, para saber si es un fallo de la naturaleza, tendríamos que saber qué es ley natural. Y en el mismo diccionario se nos dice que la ley natural es la norma constante y regular de las cosas a partir de un principio. Para estas religiones, lógicamente, el principio creador es el Dios creador. Pero a mí me ocurre, que precisamente estas características de ley natural, como son constancia, regularidad y hasta cantidad, se dan a lo largo de la historia, se dan en la homosexualidad y en el lesbianismo. Constancia y regularidad lo han tenido desde el principio de la creación de esta humanidad, aunque no nos lo hayan querido enseñar, como luego veremos. El porqué, sobre todo. Cantidad, tanto es así, que no solamente en nuestra sociedad actual sale la gente de los armarios, como decimos, siempre han estado escondidos por represión, pero lo llevaban aquí dentro, por instinto. Cantidad, muchísima. Tanto es así que hasta el último catecismo de la Iglesia Católica no tiene más remedio que reconocerlo, y dice textualmente: un número muy apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales instintivas, ojo, instintivas, un número muy apreciable. Pero claro, ¿de dónde procede todo esto? Todo esto procede de la cultura judeocristiana que nosotros hemos recibido. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando se escribió, por ejemplo, la Biblia, la primera historia, lo escribían personas que pertenecían a tribus nómadas. Y esas tribus nómadas, ¿qué es lo que necesitaban? ¿Qué es lo que más valoraban? Pues necesitaban descendencia, necesitaban mano de obra, fuerza y vigor. ¿Para qué? Pues para dominar unas a otras. Siempre estaban guerreando por un territorio este o aquel. Y claro, la tribu más fuerte era la que dominaba, la que tenía más poder. Y entonces, ¿qué se valoraba? Se valoraba lógicamente la descendencia. Por eso el mayor valor que podía haber en una tribu era una mujer muy fértil. La estéril no tenía valor, se la arrinconaba y se la silenciaba. Apenas se habla de ellas en la Biblia. Los homosexuales, como tampoco tenían descendencia, pues también se les silenció siempre. Y cuando ocurrió algún acontecimiento de homosexualidad y lesbianismo, como fueron los casos de Sodoma y Gomorra, era un grandísimo pecado, de tal forma que el mismísimo Dios tuvo que bajar a la tierra para castigarlos, incendiando las dos ciudades, Sodoma y Gomorra, por aquel pecado antinatural. Pero yo lo que me pregunto es cómo iba a bajar aquel Dios que había creado a aquellas mismas criaturas. Si Dios es sabio, al crear la humanidad, sabía que iba a haber por ley, por constancia y por regularidad y cantidad, iba a haber homosexuales y lesbianas. ¿Por qué los crea entonces? ¿Qué pasa? ¿Para quemarlos después? ¿Porque han pecado? Hombre, eso no sería justo ni sería inteligente por parte de un Dios bueno, comprensivo, Padre de todos los seres. No sería entendido. Y es más, esto solo puede ocurrir en unos términos, en una cultura en la que el Dios es un macho, es un hombre. Pero ojo, no debemos olvidar que antes de que Dios fuera hombre, los hombres, las antiguas tribus, consideraban que Dios era mujer, hace muchísimos años antes de que Dios fuera hombre. ¿Por qué digo esto? Porque en el principio de los siglos de la humanidad había un matriarcado, dominaban las mujeres. ¿Por qué? Porque precisamente por lo que he explicado, al ser las mujeres las que parían, las que tenían descendencia, y la ignorancia de los hombres desconocían completamente la utilidad que tenía el hombre
en esa acción de procrear, porque no lo conocían, pensaban que las mujeres pues tenían descendencia, tenían hijos, simplemente pues porque eran mujeres, y punto, no entendían más, o porque habían sido fecundadas por algún dios o ángel bajado de la tierra. Entonces, en aquellas tribus tan primitivas que dominaban las mujeres, las diosas eran las que dominaban, eran las mujeres diosas, Dios era mujer. ¿Qué ocurrió? Que luego con el tiempo, lógicamente, al pasar a la ley de bronce, a la época de bronce y del hierro, pues se va forjando lo que es y se va valorando más el valor y la fuerza física del hombre. Y llega un momento en que surge el machismo. Dios tiene que ser hombre porque tiene que ser vigoroso para defender nuestro pueblo. Y eso es, por ahí están las constantes de uno y otro según la manera de pensar. De los pueblos, los dioses son así. Si el pueblo es matriarcal, el dios es madre. Ahí está la Pachamama y compañía, la diosa tierra, la tierra madre. Si los pueblos es machista, el dios le crea macho, le crea hombre, le crea abuelo, con esas barbas que nos han enseñado. Por lo tanto, es más, hay filosofías, hay culturas que consideran que Dios es hermafrodita. Lógicamente, si Dios es creador, debe ser el principio masculino y femenino, homosexual y lesbiano, debe ser el principio total. Tiene que ser un Dios hermafrodita. Luego, entonces, como representación de ese Dios, pues mucho mejor un hermafrodita. Es cierto, como principio de varonil, de hombre y mujer. Pues algunos piensan que puede ser así. Y que en cuanto que en el cuerpo, por ejemplo, hay zonas erógenas, intrínsecamente malas, que es por lo cual consideran que es una cosa antinatural y pecado. Pues mire ustedes, eso que se lo pregunten al señor Freud, quien después de tantos años de investigación consideraba, y esto literalmente, que todo el cuerpo es potencialmente una zona erógena capaz de excitación, y las regiones uretrogenital, anal y oral son las más predispuestas por la naturaleza como cauces de nuestra pulsión sexual. Es decir, que según esto, y según el principio de todos los principios, el sexo no solamente ha sido creado para eso, para la procreación. Si hubiera sido eso para la procreación, por ejemplo, una mujer que ya no tiene menstruación no sentiría gusto en hacerlo, y sin embargo siente gusto. ¿Sí? Así podemos decir que ha sido creado pues, por el instinto sexual que todo hombre y mujer tenemos, y punto. Por lo tanto, si quien considere que el fallo es un fallo, la homosexualidad antinatural, entonces el fallo, si es un fallo de la naturaleza, es un fallo de Dios. ¿Cómo puede fallar Dios tantas veces? Si Dios es muy sabio, si Dios es muy poderoso, Dios es muy justo y muy comprensivo, ¿cómo puede fallar tanto? Miren ustedes, Dios nos ha dado a todos la capacidad para amar, y esto para mí es el principio de todo. Amar, el amor, seas homosexual, seas en tendencia lesbiana, heterosexual, femenino, no importa. Lo que importa es amar, amigos, amar. Y eso es mi intención que quiero expresar en este momento en defensa de la homosexualidad como una opción más de la sexualidad de quien quiera y de quien sienta esa tendencia. ¿Por qué? Porque lo dice la misma Iglesia, es instintiva, tendencia instintiva. Eso es lo que hay, amigos. Muchas gracias.